jaula de la melancolía de Roger Bartra es una reflexión sobre la cultura del mexicano, el carácter del mexicano y los estereotipos que se han ido creando de este. El libro nos hace ver que el carácter del mexicano no es más que una mentira o una existencia literaria que nos han venido metiendo. También el libro nos habla de lo mexicano, el carácter nacional y el mexicano típico. Aquí nos dice que el mexicano no es más que una ilusión y nos da una descripción de cómo es dominado y cómo es legitimada la explotación. Aquí nos dice que un campesino siempre va a tener consigo nostalgia y melancolía. ¿Por qué? Porque ya perdió algo y nunca más lo va a poder recuperar, pero él todavía tiene ese sentimiento. Aquí nos habla de que se crea un Edén mítico. ¿Este Edén mítico para qué? Para que ellos tengan algo de nuevo en qué creer y dejen atrás ese sentimiento que traen. Entonces este Edén mítico los va a ayudar a levantarse y de nuevo creer en algo. También aquí se va a enfrentar un pasado rural mítico y una sociedad industrial. Aquí es donde entra la cultura dominante, que es la que va a crear un mexicano a su antojo. Entonces va a derrumbar ese pasado rural mítico y va a meter toda esta sociedad industrial para que ellos dejen todo lo mítico que traen atrás y entonces entren con esta sociedad industrial. Aquí nos dice que un estereotipo del mexicano es ser melancólico. Como ya les dije, perdió algo, pero él todavía tiene ese sentimiento de algo que perdió y todavía le duele y todavía no se hace la idea de que perdió algo y nunca más va a poder recuperarlo. Aquí nos habla de unas máscaras del mexicano, que es la burla, el capricho, la pereza, la falta de aspiraciones, bestialidad, ser agresivo, violento, machista, rencoroso y agresivo. Nos dice aquí el libro, nos menciona un tiempo, que este tiempo para el mexicano no transcurre. O sea, él no es puntual y todo es así como de, lo hago después. Él se la lleva muy relax y no le importa. Y es algo que podemos seguir viendo, que nosotros podemos tener una tarea que nos las dejan en toda una semana y un día antes, o es más, una hora antes la estamos haciendo. O sea, no nos preocupa en sí, todo lo dejamos para después y nos la llevamos muy relax. Aquí nos habla también de una muerte, que la muerte para el indio o el campesino le tiene miedo, o sea, se siente expuesto a esta, mientras que la cultura dominante, o sea, no le preocupa porque tiene cómo satisfacer esas necesidades si se enferma o si algo así, pues tiene cómo satisfacerse, mientras que el indio o el campesino no tiene cómo cubrir todo esto y la cultura dominante pues dice, es uno más, es uno menos, ¿no? A mí que son mis empleados. También aquí nos dice que el mexicano se protege de la realidad con máscaras, las máscaras que ya le mencioné, o sea, esto es su refugio. Él se refugia de estas máscaras para cubrir ese sentimiento que todavía trae de algo que ya perdió. Nos dice que no se sabe si la cultura mexicana lleva dentro a un indio, a un niño, al pelado, al bárbaro o al salvaje. Aquí es donde entra la pregunta, ¿qué es el mexicano? Y en realidad es algo que no sabemos, porque no sabemos si es indígena, si es criollo, si es mestizo, si es pelado, si es burgués, si es trabajador del campo o en sí, ¿qué es el mexicano? Aquí nos dice que el mexicano siempre es desconfiado, realista, desordenado, pesimista y se refugia en el alcohol. Y aquí es algo que podemos ver cuando vamos con un extranjero o le decimos, ¿me puedes describir cómo es el mexicano? O la primera imagen que se te viene a la mente del mexicano, y él va a decir, pues lo veo sentado al lado de un nopal, durmiendo, que no se preocupa por nada, borracho, y ahí sentado sin preocupaciones. Entonces ahí es donde entra esto. Aquí nos habla de mucho del ajolote y entonces aquí el libro lo utiliza como un arquetipo. ¿Un arquetipo para qué? Para describir al mexicano. Aquí también nos habla de dos culturas, que una es la dominante y otra es la cultura popular. Utiliza el ajolote como una metáfora para describir al nacionalismo. Entonces aquí es donde se encuentra una construcción mitológica y entonces utilizan al ajolote para describir el ser del mexicano con esta mitología. Aquí nos habla también de dos Méxicos, que uno es el rural, bárbaro, indígena y atrasado, que cumple esas características, mientras que el segundo es el moderno, urbano, industrial y mestizo. Aquí es donde entra el hombre primitivo y el hombre moderno, aquí es donde se va a crear un versus entre esos dos. También entra lo del indio agachado y el pelado mestizo, el relajado y el apretado. El capítulo que más me gustó fue el capítulo 8, el cual se llama La muerte fácil. Aquí abarca que como el mexicano, que es el campesino, y el indio sí tienen miedo a ella, pues no tienen cómo satisfacer las necesidades, mientras que la cultura dominante sí tiene cómo satisfacer eso y a ella no le preocupa lo que es la muerte, mientras que el mexicano, o sea, el campesino y el indio sí se siente expuesto a esta.
Yo sí les recomendaría el libro porque es una historia muy diferente a la que estamos acostumbrados. O sea, nos narra completamente todo de una forma diferente. Al principio se me hizo un poco difícil de entenderlo, pues mencionaba mucho al ajolote y yo no entendía el por qué. Hasta más adelante que le vas agarrando el hilo a la historia, te das cuenta de cómo te mete el arquetipo del ajolote como mexicano. Entonces, esa comparación se me hizo a mí muy interesante de cómo te crea el arquetipo. Entonces, pues sí, se los recomiendo. Al difícil está un poco de entender, pero yo siento que si le pones atención y le vas agarrando el hilo, es muy interesante.